Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo. Domingo 1 de octubre. Tal. Vamos a estar con el ministro de Hacienda conversando sobre el presupuesto que fue presentado esta semana por el propio presidente de la República y también las cifras de desempleo que no trajeron buenas noticias el viernes último. Bueno, y entra de lleno la discusión sobre el veto presidencial sobre la ley de usurpaciones que ha generado ya polémica. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que dice nuestra mesa de conversación. Y además, Connie, esta semana, que se inicia mañana, es la última semana en el Consejo Constitucional previo a que el texto ya vaya a entrar en la segunda etapa, que es la de los expertos y sus observaciones eventuales. De todo eso conversamos con nuestro panel político. Aquí comienza Estado Nacional. Y presentamos a nuestros invitados de este domingo. Está el código de Spotify, del código QR, para escanearlo, para que ustedes puedan revisar los contenidos en Spotify. Por ahí lo van a poner. Pero presentamos de inmediato a nuestros invitados de hoy, a nuestros panelistas. Gael Joemans, diputada de Convergencia Social. Gael, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias Matías. El senador Ricardo Lagos, también del PPD, también muchísimas gracias por estar aquí, senador. Muchas gracias a usted por la invitación. La consejera constitucional, presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Gloria, gracias por estar aquí, muy buenos días. Muchas gracias a ti. Y al diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Guillermo, muy buenos días. Buenos días, Matías. Ahora sí, Spotify, código QR, ya lo anunciamos. No hay tiempo que perder, ahí, escanéelo nomás y puede revisar hacia atrás los históricos, todos los programas. Ahí está el código QR. Gael Joemans, ¿fue ayer a la manifestación, a la marcha, a la concentración, como se le quiere llamar, del presidente Boric? Quería ir, pero no pude por un problema de compromiso anteriores. De todas formas, me parece... primero que es importante que el presidente tenga un respaldo en lo difícil que ha sido, porque no hay que desconocer lo difícil de construir mayorías cuando se tiene tanta complicación y minorías también en el Congreso, o también frente a las dificultades que hemos tenido en un contexto político revuelto. Y en eso creo que es importante también que el presidente pueda contar con un respaldo ciudadano, social, dentro del marco de lo que se requiere para poder gobernar. Así que me pareció un bonito hito y además que el presidente también pueda ver ese cariño y ese respaldo. No signo de, porque algunos lo han planteado como un signo de debilidad que haya que hacer una manifestación pública en la calle, porque no hay recuerdos hacia atrás en democracia de manifestaciones al presidente. Puede haber un gobierno, puede haber en un hito determinado apoyar al gobierno, pero algo específico para apoyar al gobierno o al presidente, con camisetas, con el rostro del presidente, algunos lo leen, claro, con cariño, con cercanía, ayudarlo, apoyarlo, que siempre es bueno, pero ¿no es un signo de debilidad también que haya que hacerlo? Mira, yo no creo que sea, o más bien no creo que quienes hicieron, ¿cierto?, esta actividad o que estuvieron disponibles para asistir un sábado en la mañana lo vean como un signo de debilidad, sino que frente a un contexto que es difícil, mostrar empatía y apoyo se hacía necesario. Y yo creo que eso se hizo valer el día de ayer. ¿Y le llamó ¿Fue usted, senador Lagos? No, yo no estaba en Santiago ayer. Ya, no estaba en Santiago. Si hubiera estado en Santiago, ¿hubiera ido? Tal vez no sé si habría ido particularmente. Es probable que sí, no tengo ningún drama con eso. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que siento que... ¿Por qué uno ya no puede recibir cariño en esta actividad que es tan dura y tan difícil? Yo por lo menos cuando hago trabajo territorial, mis actividades en general son, digamos, diseñadas por mí y por mi equipo, y voy a lugares en donde trato de hacer colaboración, de resolver temas, empujar la agenda regional, pero te tratan con cariño. Recibí mucha buena onda. Y yo creo que los presidentes tienen una agenda de tal naturaleza que les cuesta más, digamos, estar en instancias en las cuales tú recibas el cariño de los propios. O sea, yo no lo veo ningún drama, la verdad. ¿Y la cantidad de gente que se logró congregar ahí es la que esperaban? ¿Es la...? Es que esto no está... Bueno, es que tampoco esto es como una organización... Fueron, según leí oficialmente, 2.000 personas. Es que esto es un acto más espontáneo, no veo que... No, fue tan espontáneo, estaba citado desde hace varios días. Claro, pero lo cita la misma gente, no hay como una disposición, ¿cierto?, a que se genere una manifestación. Es una cosa que más bien tenía que ver con un acto de empatía, de cariño, de muestra de apoyo. Yo no creo que haya que medir esto en cantidad. A mi juicio,
fue una buena cantidad de gente la que se logró reunir, entendiendo que además esto era un respaldo de los propios, ¿cierto? ¿Es apropiado, a juicio de ustedes, como oposición, que el presidente participe en algo como esto? Porque el presidente de la República fue bien claro en decir que a ellos les habían pedido una tarima y no o sea, el gobierno no participó, no se utilizó nada de recursos públicos, eso lo aclaró el propio presidente, pero que él haya bajado y que haya participado, ¿les parece bien? ¿Y el acto en general, qué les parece a ustedes, Gloria? Yo creo que en realidad no tiene nada de malo que el presidente se junte con la gente. Yo creo en el componente humano, la política es muy dura y me imagino que a él lo nutre también recibir el apoyo de las personas. Sí creo que pudo organizarse mejor porque dada la cantidad de personas, no se veía un acto masivo. Si uno hubiera querido marcar el punto de un apoyo masivo en la calle, eso no se logró. Pero se logró la cercanía de él con personas, que yo creo que eso siempre hace bien, la vibra humana, digamos. Pudo hacerse mejor para lograr el mismo objetivo y tal vez con un impacto político que me imagino que también se buscaba mejor. Hay desprolijidades que se repiten en muchas de estas programaciones que yo creo que... No es una programación del gobierno. No, pero programaciones de personas afines al gobierno y que están tratando de justamente marcar un apoyo masivo al presidente, espontáneo en la calle, pero no es eso lo que se ve finalmente. Creo que eso puede terminar perjudicando más que ayudando, pero creo que el hecho de que el presidente se acerque a las personas Está es bien, bueno supuesto. siempre. Guillermo Ramírez. A ver, yo creo que desde la perspectiva de los chilenos, del ciudadano común y corriente, manifestarse en la calle es un derecho, reunirse es un derecho y desde esa perspectiva yo digo que bien que se haga. La democracia al final consiste también en este tipo de situaciones y creo que es positivo y hay una sociedad que está viva, eso me parece bien. Pero desde la perspectiva del gobierno yo creo que esta manifestación le hace un muy flaco favor al gobierno. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque demuestra que el presidente está en una situación de debilidad. O sea, que hay un grupo de gente... ¿Cree que sí, esto... acá hay un grupo de gente que dice, oye, el presidente hay que apuntalarlo, hay que ayudarlo, juntémonos. De ese diagnóstico parte finalmente el hecho de que se congregue en el fondo esta manifestación. Segundo, deja en evidencia una división al interior del propio gobierno. Si la semana pasada tuvimos un montón de parlamentarios de socialismo democrático diciendo que no iban a participar o que les parecía inadecuado, entonces habían distintos criterios al interior del gobierno sobre si esta manifestación tenía que hacerse o no. Entonces deja en evidencia una cierta división. Perdón, pero aquí el gobierno no tiene división frente a una política o un acto. Está bien, pasaban los retiros, pasaban... pero estamos hablando de algo tan básico como una manifestación a favor del presidente. No estamos hablando de una política pública complicada y en eso había división. También deja algunas preguntas planteadas, porque uno dice, bueno, ayer según consigna hoy día a la prensa, personas que tuvieron el micrófono en la mano y también cánticos que habían... reafirmaban o justificaban o apoyaban la violencia el 18 de octubre. Entonces, el presidente baja a la tarima y uno se pregunta, ¿es eso un símbolo de apoyo a la violencia? Ya, pero... No, estoy preguntando, deja preguntas. Entonces, yo creo que al final esto le hace un flaco favor al presidente. Y más allá, las imágenes, o sea, el video que ayer circulaba por Twitter del dron que muestra desde arriba la cantidad de gente que llegó, deja en evidencia que si habían dudas acerca de la debilidad del presidente, digamos las cosas como son. La Gael lo decía de manera muy elegante, no es un tema de cuánta gente llega, ya, está bien, llegó muy poca gente. Y yo creo que eso también le hace daño al gobierno. Pero yo realmente encuentro que llevamos como 10 minutos hablando del acto ayer, me pasa que fue re importante. ¿De qué hablamos? No, bueno, es que no tengo problema, yo puedo seguir hablando, de hecho pedí la palabra para eso. Eso, buen punto. No tengo que estar de acuerdo conmigo mismo. Si tú ves cómo están, no sé, por lo que puedan valer las encuestas en general, en el gobierno la tenemos más difícil, digamos. Como en los últimos gobiernos, a nadie le ha ido muy bien en las encuestas después de un año, para ser franco, pero claro, no estoy empatando, pero es una realidad. No, es una realidad, claro. Estamos con una agenda complicada a rato, pero yo siento que el gobierno claramente ha ido de menos a más en el último año. Esa es mi percepción. Y no es secreto que el cariño nunca está de más. Entonces no veo cuál es... Y ya extrapolar de que alguien que está defendiendo la violencia el 18 porque el presidente salió a saludar a nivel de piso, como de suelo, ahí en la losa de la Plaza de la Constitución,
Me parece que es como excesivo, Bueno, lo la verdad. pongo- Yo no haría ese punto porque... No, Ricardo, pero lo pongo en otros términos. Este es el grupo de apoyo más leal al presidente, el más cercano, el primer anillo, como dirían por ahí en la Prodignidad. Y ellos están a favor de la violencia. Ya, pero mira, La pregunta es ¿sabes que está si tu grupo de extrapolando? apoyo más cercano está a favor de la violencia, pero mira, ¿no te no, parece no, razonable pero- preocuparte? Mira, Diputado Ramírez, todos los que estaban ayer estaban a favor de la No, no, violencia. yo estoy hablando, de acuerdo a lo que consigna hoy día la prensa, de que ayer hubo expresiones, perdón por la redundancia, expresas, claras, respecto al apoyo a la violencia el 18 de octubre, durante la manifestación. Gloria Hood, ¿qué dice? Bueno, que yo creo que eso es otra muestra Yo no de la estuve ahí, desprolijidad, porque si lo que se buscaba era mostrar un apoyo espontáneo popular al presidente, también los temas había que cuidarlos un poco más. Yo no voy a extrapolar a que el presidente esté de acuerdo con eso o alguna interpretación de ese tipo, pero creo que el riesgo que se corre si es que las cosas no se arman bien, porque obviamente estaba coordinado, no es que lo organizó el gobierno, pero estaba el presidente, tenía que estar el presidente y saber que tenía que estar ahí con manga camisa, qué sé yo, una cosa que sonara muy de fin de semana. Eso tiene una cierta organización y hay gente encargada de cuidar al presidente en esas cosas. Entonces, ¿Siente que hubo descuido? yo en el creo entorno que presidencial, usted? nuevamente, y no es primera vez que pasa, que hay desprolijidades que terminan costándole al presidente, porque aquí todos los costos se los lleva el presidente finalmente. ¿Ustedes creen que el balance es negativo para el presidente? Para él No, sí. Para él yo sí, creo que sí. a él no le aportó lo que se suponía que le tenía que aportar. ¿Neutro? ¿Neutro? Neutro, pero sí, yo creo Neutro que tirando una negativo, su oportunidad juicio. perdida. Neutro tirando Pero mire, a parcial. A ver, mire, negativo, neutro, tirando un poquito negativo, balance para el presidente, que era el centro de la convocatoria. Bueno, logró bueno, que hablemos del tema, lo cual ya es un éxito. Estamos hablando Éxito. de gente que fue a apoyarlo, que le tiene ¿Neutro cariño. éxito o y que- éxito y que- total? y que el cariño nunca está de más. ¿Ah? Éxito. En las dosis que sea. Éxito, entonces. ¿Ah? Exitosa convocatoria. El senador dice que La no hay convocatoria, publicidad mala. yo no sé qué es lo que es la convocatoria exitosa. Si me dices 2.000 personas, es una convocatoria razonable, pero no fueron millones de masas, no es verdad también. Además, Pero- el balance es positivo, prudente. Sí, yo creo que es positivo, también entendiendo como... Yo no lo veo que esto primero no tenía una organización de los partidos detrás, no había la alianza de ¿Y por gobierno, qué no no? estaba buscando... ¿Y por qué Podría no? haber ¿Hubiese sido... sido bueno a lo mejor? Quizás sí, pero no sucedió eso. Lo que quiero plantear también y que tiene que ver con el grado de espontaneidad que tenía esta situación. Yo, la verdad es que me encontré con también vecinos de mi distrito que me decían que iban a ir. Yo, bueno, les decía, está bien, es legítimo ¿Les poder dolió que pronunciarse. partidos de socialismo democrático no se hayan embarcado además con entusiasmo del principio? No, yo la verdad es que creo que primero no es un tema que abocara ni al comité político a resolverlo, ni fue parte de las discusiones de los partidos. Entonces, como le quitaría también el grado quizás de esta división supuesta y de dramatismo que existiera o división supuesta entre los partidos políticos de la alianza. Es un hito, una concentración de cariño. Y además quiero decir, de más que habría más de un militante de ambos partidos, de partidos de la alianza de gobierno dentro de él. Probablemente. Oye, pero perdón, sé que fue un éxito, supongo que van a convocar a otra. ¿Ah? No, Yo estoy seguro. Después de la reacción de usted, habrá que asegurarse que llegue al menos unas 100.000 Claro, personas. ahora Yo vamos a estoy tener seguro que no va a haber otra abocarnos a esa convocatoria, tarea. lo cual demuestra que no fue tan bien evaluado el asunto ayer en la moneda. ¿Cómo va a ser la convocatoria en el momento en que haya que votar el veto presidencial a la ley de usurpaciones, senador Lagos? Porque son 14 observaciones, si no me equivoco, los que se hacen. No solamente tiene que ver con esto de la legítima defensa privilegiada, que es para el gobierno, como se aprobó en el Congreso, había riesgo de que se generara esto de la autotutela. Pero son más que esas. Hay Y hay un tema respecto a qué tipos de penas. Exactamente, las las penas penas privativas de libertad o de multa en función del tipo Bueno, de ¿cómo? usurpación. ¿Qué le parece a usted el proyecto, el veto que A ver, presenta el gobierno? veto lo ingresaron el viernes, si no me equivoco. ¿Ya? Se vencía el plazo, así que- Entra por la Cámara de Diputados, ¿ya? Si no me equivoco. No, está por el Senado. ¿Ah, por el Senado? Sí. Ya, ok. Vamos a tener que votarlo luego. Yo voy a apoyar el veto del gobierno. Yo no tengo dificultad en eso. ¿Ah? Creo que el tema de autotutela, la forma en que quedó redactada la ley, es un retroceso para nuestra sociedad, para Chile. Lo digo así con toda tranquilidad, un retroceso. ¿Ah? No sé en qué sociedad más sofisticada del mundo
se va a permitir que particulares puedan contratar a terceros para ir a sacar gente que se tomó un terreno. O sea, eso ya es el enfrentamiento de banda al final. O sea, va a haber un sistema de subcontratación de gente armada que va a ir a sacar a otros que entraron con violencia a un terreno. Yo creo que habían fórmulas mejores y por alguna razón no se quiso. Entonces caemos hoy día a la discusión de que si el gobierno es antidelincuente o prodelincuente, lo cual lo encuentro que no es correcto y no es sano. Y yo esperaría que ojalá, y el gobierno hizo todos los esfuerzos en los últimos 15 días, sin número de reuniones, para encontrar un entendimiento en esto. Y la ministra Toá fue clarísima cuando terminamos de legislar este tema, que dijo, esto se va a vetar, no vamos a promulgarlo como está. Así. O sea, no hubo aquí no ha habido dos lecturas, no había una duda, nada, ni una división, esto no se puede aceptar. Hay muchas cosas que puede ser... Pero sí hubo momentos de división porque este proyecto fue aprobado con votos oficialistas también. Sí. No todos, pero hubo votos de su sector que apoyaron la ley como salió, la ley vetada. Pero son los menos. Son los menos. Por lo menos del mundo que yo me desenvuelvo, el socialismo democrático, no estábamos por la autotutela y por recurrir a terceros para desalojar terrenos. Guillermo Ramírez. Sí, este es un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado con votos de izquierda. En el caso de la Cámara de Diputados, prácticamente toda la bancada del PPD, que es el partido del senador Lagos, votó a favor del proyecto como quedó. Y la verdad es que el gobierno tenía 30 días desde aprobada la ley para presentar el veto, espera hasta el último día a las 8 de la noche para presentarlo, lo que demuestra es que el gobierno no tenía claro qué es lo que tenía que hacer con este veto. ¿Y no demuestra acaso voluntad de llegar a acuerdos? Okay, veámoslo a la luz de los resultados. Lo que ocurrió fue que la ministra Toá, que había dicho en un principio que lo único que iban a vetar era el tema de la legítima defensa permanente o privilegiada, que describe justamente lo que dice el senador Lago. Ricardo lo que está diciendo ahora es decir, mira, esto podría conducir a un problema de banda y qué sé yo. Y uno oye ese argumento, yo no creo que eso fuera a ocurrir, pero entiendo el argumento y uno puede considerarlo razonable. El problema es que acá el Partido Comunista, lo que hizo la institución de gobierno fue forzar a que el veto fuera más allá. Entonces se incorporan figuras tan absurdas como la siguiente, que hay, por ejemplo, tomas o usurpaciones no violentas. O sea, si yo estoy en mi casa, salgo al supermercado y cuando vuelvo está tomada mi casa, no es violenta, porque no ejercieron violencia sobre mí, ni han hecho todavía destrucción en el inmueble. Entonces, claro, al final lo que ocurre es que se toman predios de manera no violenta y eso significa que, y eso fue lo que hizo el Partido Comunista y son las normas que introdujo, entre otras cosas, las multas, o sea, las penas son de multa. Tú sabías, hoy día aparece una carta en Mercurio de una persona diciendo que no conozco, diciendo cuáles son las penas en Europa por las usurpaciones. El país que parte más abajo con la pena mínima son 3 años. Acá la pena máxima son 3 años de presidio, la máxima. Pero para aplicarla, dice el veto, tiene que haberse tomado ese predio antes. La persona que se lo toma tiene que haber tenido conocimiento de que se lo habían tomado antes. La persona que se toma un predio tiene que ser reincidente, o sea, tiene que haberse tomado un predio antes, ese u otro. O sea, al final, lo que hace el veto es hacer imposible que una persona se vaya a la cárcel e impone multas de 400 lucas, Matías. Entonces, cuando estamos hablando de organizaciones, por ejemplo, la macrozona sur, que están vinculadas con el narcotráfico, que es, al final, delincuencia organizada, ¿cuánto les duele que les cobren 400 lucas por haberse tomado un predio? Estamos hablando de narcotráfico. Entonces es ridículo y echaron a perder una ley que era necesaria, que los chilenos reclamaban y que se votó con amplias mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Hay usurpaciones pacíficas? Mire, yo lo primero quiero, a propósito de este proyecto, también hablar de la historia, por qué llegamos a esto, de por qué el gobierno ahora tiene que presentar este veto. Porque la derecha rompió un acuerdo al que se había llegado con el gobierno respecto al contenido del proyecto de ley, porque el gobierno sí está de acuerdo y estamos de acuerdo en avanzar en una legislación al respecto. Y por eso el veto es particular sobre determinados aspectos que tiene el proyecto de ley. Y en eso, primero, la usurpación se considera como un delito y se le da la permanencia en ese trato. Entonces, no se genera ahí una visión distinta respecto al proyecto original. Simplemente se está estableciendo la posibilidad, primero, de que la persona que es objeto de la usurpación va a poder recurrir al uso de la fuerza pública incluso antes de la formalización. Eso se introduce con este veto, dando la habilitación de un procedimiento más fácil y también que le dé la protección a la persona, que no está contenido en la ley que se aprobó. Entonces, eso primero creo que es una cosa positiva. Mejora la ley. Mejora la ley, mejora la ley. No da posibilidad a la autotutela, a lo que decía Ricardo,
que se abriera a que existiera, imagínate Matías, pongámonos el caso de que una persona sufriera o fuera objeto de una usurpación y tenga que defenderse o incluso llamar a un grupo para que defienda a su terreno, enfrentando con otros civiles, incluso con armas. Imagínate un enfrentamiento con armas. A lo que podríamos llegar, eso es autotutela y eso es lo que se está restringiendo mediante Pero quiero que me el veto responda si a aditivo. su juicio hay usurpaciones pacíficas, porque esa es la graduación que se hace en el veto. La de las graduación penas. no es respecto a la pacificidad de la usurpación. Lo que se hace es distinguir y dar gradualidad en la pena y darle la posibilidad al juez que establezca la pena en el caso de una usurpación que no sea con violencia en las cosas La ni en las usurpación per se personas. no es violenta. Que pueda, yo no quiero, porque creo que de hecho el veto como tal no hace la calificación respecto a la violencia, sino mejor, o más bien respecto a la pacificidad, tiene la palabra. sino Y no respecto a la violencia Claro, de si es con Gloria, respecto a las déjeme cosas que Gloria luego Ricardo. o las personas. Ups, hubo un ruido, pero nada pasó nada. Gloria Jul, aquí está todo pacífico, ¿eh? Aquí está todo tranquilo. Los ruidos son externos. Intensa la discusión. Gloria, por favor. Yo creo que aquí hay un problema bien de fondo, porque se terminan relativizando dos principios que son muy básicos de nuestra convivencia, que es la violencia, es decir, aquí es o no es violento que a uno le ocupen su casa. Y ¿Usted eso cree por que la todos lados. usurpación per se es violenta? Yo creo que es violenta porque atropella un derecho de las personas y se relativiza también el derecho de propiedad, el hecho de que uno tenga un bien y tenga derecho sobre ese bien a todo evento y protegido a todo evento por el Estado respecto a lo que es su propiedad. Entonces, relativizar esas dos cosas a mí me parece grave. Yo le había escuchado a la ministra Toá sus objeciones sobre la autotutela. Así es. Y ella tenía argumentos sobre eso, yo creo que había ¿Usted los mejores. compartía? En alguna medida, pero la forma en que ella lo planteaba yo no la compartía tampoco porque era muy todo o nada. ¿no? Y que así queda en el veto, pero le agregaron un montón de cosas más. Hemos estado detrás de esto porque Felipe Kast, el senador que es Por la presidente zona. de la, Bueno, ha no, de sido la bien- Comisión de Seguridad en el Senado, entonces ha sido un tema bien importante. Y creo que el veto no resuelve ese punto que era el punto de discordia. Y más aún, Felipe Kast como dice digo, que hay un relativiza estas antes dos y cosas. un después en la relación con el gobierno, dice en una entrevista ayer o hoy. Felipe Kast, senador Es de su que él partido. se ha jugado mucho por este proyecto justamente porque en la Araucanía hay miles de casos con los cuales se pueden ilustrar estas Pero esto usurpaciones. indica que para Evópoli y la relación con el gobierno hay un antes y un después. ¿Se rompe algo? No. Nosotros siempre, y tenemos a nuestros equipos trabajando y colaborando siempre vamos a estar disponibles para ayudar a que las cosas funcionen. Pero hay cosas que sorprenden, porque aquí se suponía que había un tema que corregir y llega bien transformado el proyecto. Senador Lagos, usted Sí, pide la que palabra. quería hacer una precisión, A ver. porque efectivamente se habla del tema de la violencia, pero esto no significa que si alguien de manera no violenta usurpa un bien raíz, que esto queda en la indefensión. Les quiero decir que el proyecto de ley que 400 aprobado por el Congreso, pero no se excluye la posibilidad de una pena privativa de libertad. No, no se excluye. no se Te excluye. digo cuáles son los requisitos que No, dar el no, veto. no, Te los puedo enumerar para que veas que es no, imposible. Es criterio no del tengo problema juez que me estar- interrumpan en la medida que después yo pueda interrumpir. Esa es la única regla que yo pido, reciprocidad. Dale, no te interrumpo más. Ya, está bien. Es justo lo que Ya. estás diciendo, no te interrumpo más. Es justo y necesario, como diría. Ya. No, pero lo que quería decir es que se transforma la no violencia en la usurpación se transforma en un delito permanente ahora. En consecuencia, tú puedes en toda instancia, ya no es una falta, va a ser un delito, y se establece un procedimiento que hoy día no existe en Chile. Hoy día, para poder pedir la restitución, tenés que recurrir a una tercería, que es un procedimiento engorroso y largo. Hoy, el fiscal o la víctima puede pedir al juez penal la orden de restitución inmediata y sigue operando la flagrancia en favor de la víctima para que actúe carabinero. O sea, lo que quiero decir es que hay mejoras al sistema actual, ¿ya? Hoy día es un delito permanente lo que viene en el veto, no es una falta, ¿ya? Siempre escuche que el juez va a determinar si va a aplicar la multa final o tiene posibilidades también de aplicar la pena. Sí. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay reincidencia en el caso del usurpador, si el bien raíz ya había sido usurpado anterior, si es restituido pacíficamente, la duración. Hay una serie de condicionantes que se deja al juez. El criterio. Entonces, el criterio del juez, ¿ya? Está Que mejora sustantivamente lo que tenemos hoy. Y muy fundamental, de todo esto, lo más importante es condenamos o no la autotutela.
Porque, insisto, así como el ejemplo, Guillermo, que tú pusiste, que sonaba súper fuerte, que la persona va al supermercado y lo ocupa en la casa y queda afuera, no puede entrar, más o menos, que entendí el ejemplo, lo mismo es... ¿Está errado el ejemplo, Guillermo Ramírez? Lo mismo es que alguien en un terreno que no está habitado prácticamente, o que tiene una casa de habitación, pero que no hay nadie, que está una segunda vivienda, la ocupa alguien en un terreno, de no sé cuántas hectáreas, porque quieren hacer una demanda para un conjunto habitacional, por así decirlo, que entonces van a llegar los dueños y van a ir a contratar a ciertas personas que van a llegar armadas a echar los que están. ¿Alguien puede creer, así como tú me diste los ejemplos de las penas en Europa, que no tengo duda de lo que me estás diciendo, que son penas muy duras para la usurpación, habrá la posibilidad en algún país europeo de que uno pueda hacer la autotutela, ir a decir, necesito 25 personas armadas para ir a recuperar un terreno? Yo te garantizo que no existe eso en Europa ni en 50 años atrás. Lo que pasa es que la diferencia en ese punto en particular entre Ricardo Lagos y yo es que yo creo que la ley no habilitaba esa posibilidad. Pero entiendo que si existen dudas, se vete en ese sentido. Y está bien. Porque Gael decía, nosotros incumplimos un acuerdo. Acá lo que se venía conversando con la ministra Toá era que el veto lo que iba a incorporar era justamente evitar la legítima defensa privilegiada. Vale, no nos gusta, pero entendemos que para el gobierno este proyecto así era intragable. El problema es que, y a eso nos han referido aquí, el punto controvertido ya no es ese. Nosotros ya nos habíamos allanado al tema de que se eliminara la legítima defensa privilegiada. Perdón, disculpe, para entender bien, si venía no, el estamos hablando de veto... las conversaciones... Hubieran aprobado con las indicaciones del Ejecutivo. Estamos hablando de las conversaciones Pero que por supuesto, hubo... oye, si los míos son rescasos en todo caso. Ricardo, Ya, estamos hablando... Y están en la Cámara de Déjeme Diputados. llegar a una consecuencia. Guillermo Ramírez, si es que el veto hubiese venido solamente en referencia al tema de la eventual autotutela, que es la legítima defensa privilegiada, ¿ustedes ya se habían allanado a aprobarlo? Es lo que veníamos conversando con la ministra todos los últimos 30 días. Se pasaron entonces un poquito de rosca. Yo sigo sosteniendo que la ley está bien, pero entiendo que para el gobierno, para Ricardo Lagos, para Gael Llomas es intragable la ley así. Está bien, podemos llegar a un acuerdo. Ojo, que la ley así como quedó, contó con votos de ellos. Pero ya, ok, si para Carolina Toá, que es la encargada de la seguridad en Chile, este proyecto de ley, como nos dijo en algún minuto, hacía que ella dudara de seguir en el cargo porque podía quedar la escoba, vale, no le íbamos a imponer una carga tan pesada sobre su Pero hombro. lo hicieron. Pero finalmente estamos hablando de las conversaciones post aprobación de la ley con votos de ustedes, Gael. Pero lo que hizo el gobierno, es crear la figura de las usurpaciones no violentas. En Europa, como dice la Carta de Mercurio este señor, todas las usurpaciones son consideradas violentas. Y establece requisitos que hacen imposible que una persona se vaya a la cárcel. Hay un requisito en particular que no hace imposible. Que la persona que usurpa tiene que haber sabido que ese terreno había sido usurpado anteriormente por otras personas. O sea, basta que el usurpador, aunque sea reincidente, diga que él no sabía que ese terreno en particular había sido usurpado y ya no se le puede aplicar cárcel. No. Entonces, lo que se hace es un diseño para bajar las penas a un nivel ridículo. Porque yo quiero insistir, las usurpaciones no violentas en la práctica van a tener multas de 400 lucas. Y cuando vemos detrás de esto a crimen organizado o a bandas de narcotráfico, ¿tú me puedes explicar qué nivel de disuasión tiene una multa de 400 lucas? No, pero a ver, Gael. lo que pasa es que estas son consideraciones que tiene en cuenta el juez al momento de determinar Pero la son pena. reales, ¿o no? Pero ¿O se ha son equivocado, consideraciones, Guillermo? no son requisitos. Además, copulativos, como lo está estableciendo Guillermo. copulativos, Dice, y la norma dice, o puede considerar esto, o puede... Entonces, No debe. No, yo creo que por eso mismo se está estableciendo como si acá la usurpación se está relativizando. Y eso no es así. Se está estableciendo como un delito de manera permanente. Le da la posibilidad a intervenir a la persona que está siendo afectada para poder pedir el restablecimiento de su propiedad, incluso de manera las más usurpaciones fácil a su juicio. Al contrario, mira, si incluso se puede pedir la restitución del inmueble y la utilización del uso de la fuerza pública antes de la formalización con el veto. Con la ley como está, no. Gloria, luego Ricardo. Un derecho básico que uno debiera tener es la restitución del inmueble. O sea, eso debería ser prácticamente automático y no tener que pasar por un proceso judicial, porque lo que tú estás perdiendo es algo que es tuyo, que alguien decidió tomárselo. Restitución automática, un concepto que me gustaría No sé si eso es posible plantearlo en esa forma. Si sigue siendo delito, puede ser que la persona se quede ahí hasta que el juez termine fallando mucho más adelante o aplicando una multa y no se resuelve el problema. ¿Y cómo esa Por eso, restitución automática, cómo podría ser?
con la fuerza pública, no sé. Sí, en la por carta hoy día en el supuesto. Mercurio, que he citado un par de veces, que de verdad no conozco al señor, dice que en Dinamarca, por ejemplo, y en otros países nórdicos también, usted va a la estación de policía con el certificado de que esa propiedad es suya y ellos están obligados a en ese momento ir y desalojar. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una norma así? ¿Ir obligar a desalojar? Yo La policía, yo la policía. así como la pone, no tengo ninguna dificultad en ese tema. Pero quiero decir algo para que no vea un matiz. Toda usurpación, a mi juicio, es violenta. Es violenta, es violenta. Conceptualmente, Violenta el Estado de Derecho, violenta a las personas, violenta la propiedad. Eso no tengo ni una duda en eso. ¿Ya? Otra cosa, si esa usurpación se ejerce con violencia física al minuto de materializarla. Y lo que hace este proyecto de ley, lo que trató de hacer el gobierno en el proyecto de ley, que no obtuvo, que no resultó como quería, ¿ya? Y que está vetando ahora, trata precisamente de hacer esa diferencia a la hora de la aplicación de la pena. ¿Ya? Porque establece que toda usurpación va a ser un delito permanente, pero en función si se ejerce con la violencia o qué tipo de violencia y con qué tipo de condicionante se va a tener derechamente una pena de cárcel o podría tener una pena de multa. Sí. Y no sé si voy a conceder porque quiero estudiar bien el veto, pero yo entiendo lo que está detrás, Guillermo, cuando tú dices es que tal vez con 400 lucas no hice incentivo a nadie. Lo puedo entender, pero tú también creo que tienen que hacerse cargo de que cuando no estuvo la disposición para haber resuelto precisamente el tema de la autotutela en el trámite legislativo, es que terminamos en esto. Si ustedes hubieran dicho, no como lo dices tú ahora, que yo lo comparto y lo valoro, tú dices, mire, si ese era un tema, yo entiendo el razonamiento, si bien yo creo que la ley no era eso, pero arreglémoslo, si hubiéramos enfocado la voluntad política de resolverlo ahí, tal vez estaríamos discutiendo hoy día la pena si las 400 lucas no las 400 Guillermo lucas. Ramírez. Entonces hay que hacerse cargo también de cuando uno, Lo que pasa es que uno deja pasar oportunidades en la política. Esa crítica podría ser correcta, pero hazla primero a los parlamentarios de tu partido. Sí, lo he hecho también. No están viendo a nosotros lo hago. Nos están pidiendo a nosotros que conversáramos o tuviéramos más coincidencia con la ministra Toá, que es PPD, que los parlamentarios del PPD. Sí, No, sí, pero es que las Guillermo indicaciones Ramírez, que fueron es el de único ustedes. parlamentario entiendo de tu punto, oposición. pero ustedes presentaron esas ustedes presentaron esa indicación. Ustedes querían la autotutela privilegiada. Llegó así del Senado. Ir a contratar unos tontón macut para sacar a la gente Llegó de los así del terrenos. Senado, de una comisión donde ustedes tienen mayoría. Íbamos a generar una segunda industria. Está la industria de las tomas y después estaba la industria que se iba a crear, la industria de los que van a sacar las tomas. Quiero insistir, ese no es el O punto sea, yo controvertido. sé que hay Te acabo de que decir- generar actividad económica, pero hagamos de la otra tipo. Está bien, pero si ese no es el punto controvertido, todas las veces que he intervenido te he concedido ese punto, que está bien que lo hayan vetado. Pero ¿por qué se pasaron para la punta vetando cosas que hoy día hacen que la ley sea Es que yo me pregunto por mucho qué no menos podemos eficaz? resolverlo Mira, uno de los legislativamente. grandes No problemas es que que tenemos sea hoy menos día, porque eficaz. aquí se habla de, y van a poder pedir la restitución, que los chilenos sepan. Hoy día se puede pedir la restitución, es obvio. O sea, hoy día una persona tiene un procedimiento predio tomado. engorroso. Vale, Con un pero hoy día se puede procedimiento pedir la largo, restitución. engorroso. El problema es que Sí. hay un montón de predios en la fila que tienen que ser restituidos y Carabineros no da abasto. Entonces, para poder ponernos al día, necesitamos cortar en la toma de nuevos predios, nuevas tomas, para que los Carabineros ¿Con puedan... esto no se va a lograr eso? Con esto no se va a lograr, porque le estáis diciendo que nos vaya a multar Piensan con 400 distinto. lucas si es que no hay violencia. Está claro, piensan distinto. La pregunta es al momento del voto. Ustedes me imagino que lo que votarán, usted no vota porque no está en el Parlamento. Guillermo Ramírez, ¿cómo va a votar la oposición? El veto presidencial, no solo usted, me refiero a su grupo parlamentario. Mira, en contra, absolutamente. Y yo quiero invitar a los parlamentarios que tengo aquí enfrente mío a que lean las declaraciones de organizaciones de la sociedad civil de la macrozona sur respecto a lo que presentó el gobierno. Léanlo. Son muchas de esas declaraciones totalmente desapasionadas, en un tono de decepción, de preocupación, porque la ley como va a quedar no va a ser eficaz. Les pido por favor que lo lean, que son las personas principalmente afectadas. ¿Cómo por votará esto. No, ha Evópolis? sido absolutamente claro. ¿En contra? Felipe Cast es el que ha liderado Entonces, todo esto y particularmente en ese tema, él ve el riesgo, se lo ve todos los días en la A ver, Araucanía. entonces, si esto es una ley que ya fue aprobada en el Congreso, la vetó todo esto dentro del marco institucional, el gobierno lo veta dentro del plazo, requiere, como ya fue aprobado, requiere en el Congreso un quórum especial, esto, ¿no es cierto? Es difícil que se logre el quórum especial si la oposición está diciendo que lo va a votar en contra, vamos a suponer que la completa mayoría, no se va a llegar, no se va a aprobar el veto. No, por al revés. Nosotros necesitamos 2/3 para frenarlo. Claro. Por eso yo siento que acá hay una herramienta abusiva del gobierno. Perdón, los vetos lo han usado todos los gobiernos Sí, siempre. pero
Una No se cosa va es a presentarlo por pero- autotutela, que es muy Y además, controvertido y que se habló y otras mucho, y cambiarle otra 7 cosa cosas es más. cambiarle Son 7 cosas exactamente. más Guillermo, que no ¿me fueron puede- tan controvertidas en la discusión. ¿Me puede aclarar el punto? Se requiere el quórum especial para Nosotros aprobar o para rechazar? insistir en la norma que está necesitamos Claro, 2 tercios. 2 tercios, exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que el veto, el perfecto. gobierno siempre tiene la Buen primera punto. prioridad de aprobarlo. Entonces va a quedar, si ustedes no logran 2 tercios, que es difícil que lo Va a quedar logren, como quiere el gobierno. va a quedar como está en el veto. Sí. Perfecto, se agradece la aclaración. Y va a resolver poco. Podemos pasar al Consejo Constitucional, dado que Gloria Hood la hemos hecho jugar en el campo de lo parlamentario. Ella no es parlamentaria. Ahora va a jugar de local. Exactamente, Ya, va a muy jugar de bien. local Gloria Hood porque es presidenta de Bópoli, pero también es la única de esta mesa y la única de su partido que forma parte del Consejo Constitucional. Terminan esta semana, luego va a los expertos. Sí. Desde afuera se ve muy lejano, muy difícil la posibilidad de acuerdo. Hay algunos que se empiezan a bajar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Que están operando, en el buen sentido de la palabra, un intento de acuerdo para salvar lo que de lado y lado dicen que es muy bueno, de lado y lado, que lo que está en el texto hasta ahora, hay cosas muy buenas, muy modernas para un Chile del siglo XXI, pero que las diferencias pueden hacer fracasar todo el proceso. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo creo que tenemos que mantener primero el diseño institucional que hasta ahora ha sido impecable. Ninguna de las etapas que eran parte del diseño original se ha saltado, ninguna ha cambiado los plazos, todo se ha hecho con mucho rigor y yo creo que el Consejo tiene que terminar esa etapa tal como se programó. Hay enormes avances, enormes en los contenidos. Yo creo que nadie duda que la modernización del Estado es una necesidad, que la mejora del sistema político... ¿Quedaron bien esas? Quedaron muy bien. ¿Hay acuerdos? Hay ¿Quedaron acuerdos, bien? es que quedaron muy bien. No, Gael dice que no quedaron Bueno, bien. quedaron, por ejemplo, todos los requisitos para fortalecer el sistema político, todo lo que se aplica en disciplina a los parlamentarios, cosas que ahora no existen y que generan brechas con la ciudadanía. Hay elementos de participación ciudadana nunca vistas en nuestro país, descentralización, derechos sociales. Hay una cantidad muy grande de cosas que son muy valiosas. Hoy día Y en Cristian paralelo, Valdivieso decía que podría plantearse como más control a los políticos. hay mucho más. ¿Hay Y por más? eso es que esto tiene que seguir el curso en que está. Porque hay quien ha planteado que esto debería, por ejemplo, si no resulta, va al Parlamento. Pero es muy difícil que en el Parlamento se aprueben esos cambios porque son los incumbentes. Y tiene mucha lógica que van Tiene lógica, a analizar también No se van a cómo los afecta a autocoartar. ellos. Entonces, creo que aquí hay elementos de beneficio general para el país que tenemos que proteger. En paralelo, hay conversaciones de los partidos y no lo veamos ni como intervención, ni como atropello, ni como nada, porque la comisión experta fue elegida por los partidos y los consejeros llegamos en elecciones también en listas de partidos. Así que los partidos tienen un rol, independientemente de que cada uno de nosotros tenga un encargo particular. En paralelo, hay conversaciones entre los partidos para destrabar los puntos, que no son muchos, serán 8, 10 puntos, cuando mucho, en que hay que tomar acuerdos. Pero son puntos a veces identitarios, a veces de posturas que... ¿De lado y lado? De ¿Usted lado y lado. coincide que de la derecha y de de lado y izquierda? lado. Ok. Claro, por ejemplo, voy a poner un caso, no sé, el hecho de que la Declaración del Estado Social y Democrático de Derecho no esté en el artículo 1, como estaba en las bases, por ejemplo, es un tema que yo creo que puede estar abierto a la discusión. Por eso, por el Cosas de orden, ese tipo. no se va a caer la Constitución No se va, completa. exactamente. Y hay muchos de esos puntos que están en esa categoría, que no tienen implicancias, podríamos decir, prácticas operacionales que cambien el alcance de la Constitución, de lo que está propuesto. Hay otros que pueden tener más Gael, yo me impacto. moví a la cabeza cuando usted decía que está quedando bien, salvo las diferencias que son razonables y explicables y eventualmente acordables. ¿No está quedando bien? ¿En general es un muy mal proyecto o tiene malas cosas puntuales el proyecto como está quedando, Gael? Es que las malas cosas puntuales son grandes cosas para el país. Grandes. ¿Cuáles son las insalvables a su juicio? Mira, yo De las que están aprobadas hasta ahora. lo primero quiero partir porque se hizo una invitación, ¿cierto?, a construir una constitución que uniera. Y yo veo no solo en las votaciones, sino que también en los pronunciamientos que se cierra con un portazo la posibilidad de construir acuerdos. Y eso es lo que más me preocupa en principio. El senador Galilea mencionó en algún momento, ¿cierto?, que, mira, lo quiero decir con sus palabras, Claro, dijo que claro. la unanimidad era imposible.
Luis Silva también dijo, lo voy a decir con sus palabras, porque cresta tenían que llegar a acuerdos con la minoría y que la dinámica de los acuerdos del comité de expertos no la iban a replicar en el Consejo. Entonces, a mí esas dos expresiones me dejan en claro de que no hay una voluntad de construir acuerdos y que realmente sea una constitución que una. Y además lo quiero ejemplificar. Cuando hablamos que se rechaza la propuesta de paridad, que además es un tema que incluso se avanzó políticamente, no era la paridad 50 y 50, era una propuesta mucho más atenuada, que más bien planteaba que no se podía traspasar el 40% ¿Cuáles son del los restante. puntos? Para mí ese es un tema que es súper complicado. El aborto en tres Gloria, causales. Yo voté a favor de la paridad. Entonces va a ser insalvable ese punto. No Pero es es que insalvable ya- exactamente. ¿Cuáles son los porque puntos hay- insalvables Sí. que pueden hacer Mira, fracasar para el mí, proyecto entero? Yo estoy hablando de normas que ya han sido aprobadas en el Pleno. Sí, pero el de la o paridad se va a rechazadas, salvar. ¿cierto?, Aquí en el Pleno. están los votos. El aborto en tres causales, a mi juicio, sí corre un riesgo estableciendo la objeción de conciencia institucional dentro de la Constitución y además en la forma en que se aborda también. Considero que es un retroceso el plantear, mira, quiero plantear como algunos elementos que no solo me parecen a mi juicio que son preocupantes por ser mujer, pues esto te lo digo siendo mujer, siendo feminista y además pensando que es importante el avance en los derechos nuestros y que pensaría que es importante para el país no retroceder en esta materia. El establecer, a mi juicio, aprobar, liberar a los presos de Punta Peuco. O sea, ¿cómo llegamos a ese texto, Matías? No me parece, obviamente que me parece preocupante. Se rechazó que las Fuerzas Armadas deban respetar la democracia y los derechos humanos. Es preocupante. Lógicamente que es preocupante el camino que está recorriendo. Guillermo Ramírez. A ver, primero, que no sé si era la presidenta Bachelet la que hablaba de cherry picking, así como escojo lo que me sirve y omito el resto. Pero acá hay algo de eso. Gael menciona una declaración de Luis Silva de antes que él asumiera el cargo. De la primera semana. Ya de la primera semana después de la elección. Ya hay decenas de declaraciones después de Luis Silva diciendo que están dispuestos a llegar a acuerdo y que no hay nada escrito sobre piedra. La frase que dice del presidente RN Galilea respecto a que no puede haber unanimidad, la dice en el contexto de que tenemos que buscar los acuerdos lo más amplios posible. O sea, No necesariamente la unanimidad. Disculpe, pero yo veo que usted está diciendo que Gael está sacando argumentos torcidos Sí, en favor es como, de lograr... Yo me pregunto, ¿qué opinaría Gael si yo solamente citara al presidente Boric en las frases que decía cuando era diputado? Y que después él ha girado, ha evolucionado, ha cambiado de opinión mientras es presidente. ¿Le parecería ¿Y honesto? no lo que hiciera hace eso? la derecha a veces? No, ¿La yo no lo oposición? hago. Y yo Es que en creo que este acá, juego- en yo este creo que acá- juego- yo creo que acá lo que hay que hacer es tomar el contexto completo. Luis Silva, Galilea han dicho claramente que están abiertos a tener un diálogo y un consenso lo más amplio posible. Pero en vez de tomar esa invitación, ¿Es salvable, Guillermo dicen Ramírez? que no, citando estas otras frases. ¿Es salvable? ¿Es salvable? Por supuesto que es salvable. La frase de Galilea queda hoy día cristalizada con la actitud de Gael, cuando dice, bueno, quizás no va a poder tener unanimidad porque hay personas que simplemente se oponen, pero todos aquellos que tengan voluntad de llegar a acuerdo, de conversar, de ceder, ojalá que lo puedan hacer para que lleguemos a un consenso lo más amplio posible y podamos tener finalmente un texto que interprete a una gran mayoría de los chilenos. Yo creo que es un error cómo se ha conducido la convención, creo que faltó mucho diálogo, creo que mucho el espíritu que hubo, no solamente a mí me tocó estar ahí, en las negociaciones para hacer este proceso constitucional, que fue difícil, pero había siempre el espíritu de sacarlo adelante como fuera. Y ahora no. Y el tema de los expertos, que también tuvo esa lógica, eso se perdió después, pero eso no habilita a la parte perjudicada. ¿Eso es responsabilidad de los republicanos? A simplemente patear el tablero cuando hoy día se invita a conversar. ¿Es responsabilidad de los republicanos eso? Es responsabilidad de todos, pero por supuesto que los que tienen más representación tienen más responsabilidad. Guillermo Lagos Weber, ¿cómo está quedando así en términos generales? Guillermo Lagos Weber, ¿cómo estáis? ¿Guillermo le dije? No, Ricardo. No, Guillermo, pero no importa. Bueno, Ricardo Guillermo, dígame usted. Ricardo Guillermo, dígame usted. ¿Lo que está quedando ahora es pésimo o tiene cosas que no le gustan y es salvable? No, es un mal proyecto, lo digo así. En general. Es un Hoy muy día mal está votando en contra usted. Voy a ver La foto de hoy. No, yo quiero, esto tiene que mejorarse. Esto no puede ser lo que se le proponga a los chilenos a fin de año. Esto es un retroceso
Bueno, pues sí, para eso queda el proceso. Quedan 4 semanas para poder llegar a un entendimiento. Yo soy los que creen en el entendimiento. Estamos trabajando con el presidente del PP, Jaime Quintana, el senador, que ha propuesto llegar a un entendimiento. Vamos a agotarla toda. Vamos a agotarlas todas. Quiero decirte lo siguiente. No es menor el retroceso civilizatorio. O sea, avanzamos en un aborto en 3 causales que hoy día quedan en duda. Los militares de Punta Peuco se quieren liberar. Hubo un veto sobre las acciones para combatir el cambio climático que teníamos, que estaba propuesto para afuera, para la casa. O sea, para no hablar del Punta Peuco, cambio climático, temas para casa, chao, fuera, ahí está. Entonces yo te digo, nos ganamos el Guinness del mundo con 2 rechazos. Matías, y la norma de las contribuciones, por ejemplo. Yo quisiera... breve, porque viene el ministro Marcel. Bueno, pero después calma. Nosotros llegamos Ya. antes. Usted llega antes, bueno, usted se queda también. Pero- Con Santa María y conmigo se queda entrevistando al ministro Marcel. Pero los quiero invitar a ustedes. ¿Qué pregunta le dejaría al ministro Marcel Guillermo Ramírez? Yo quisiera saber, él anunció un presupuesto austero. Y la verdad es que el próximo presupuesto, como porcentaje del PIB, es el más alto en 34 años. ¿Qué pasó con la promesa de presupuesto austero en un contexto inflacionario? Gloria Hood, ¿le dejaría alguna pregunta al ministro Marcel? Sí, yo le quisiera preguntar, con estas proyecciones y a este ritmo de crecimiento de la economía y de los recursos fiscales, ¿cuándo la educación va a recuperar el nivel que tenía, que venía con gran esfuerzo tratando de alcanzar antes de la pandemia y que ha tenido retrocesos por la pandemia, por el estallido, por distintas razones, y este presupuesto no muestra ni un avance en temas de educación que son fundamentales para que el país se desarrolle? ¿Qué pregunta le deja a usted? ¿Le podría dejar 50.000 preguntas? No, una. Una. Usted se queda en la entrevista, así que no Ya. se las hace. Ok, se la hago después. No, yo me preocuparía de los recursos para las regiones. Yo creo que el aporte del royalty es fundamental, pero quiero entender bien cómo va a operar el presupuesto, porque yo entendía que los recursos del royalty era un plus, además de los recursos... ¿Quedó al debe en No he visto el presupuesto, pero tengo la inquietud. información. He hablado con el gobernador Mundaca de la región de Valparaíso, que precisamente no es de mi sector político, pero somos personas razonables, que nos entendemos lo más bien, he conversado con él, y esa es una preocupación que yo quiero despejar. Y lo otro, paso mi mensaje, el presupuesto para bomberos de Chile. Así ya andas pidiendo cosas. ¿Qué le dejaría como pregunta a usted, ministro Marcel? Creo que es importante saber cómo desde el gobierno se va a enfrentar la situación de emergencias y catástrofes climáticas que han afectado al país, no solo respecto a esta ley de presupuesto, sino cómo esta ley de presupuesto encamina también el futuro. Pausa, ¿les parece? Ustedes, si me hacen el favor, se quedan un segundo porque vamos a retomar con la segunda parte del panel. ¿Les parece muy bien? ¿Sí les parece bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional en este domingo, el primer domingo de octubre, y estamos en el estudio con nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justamente en la semana en que se ha presentado el presupuesto para 2024. Ministro, bienvenido a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ministro, partamos por el desempleo, cifra que se conoció, ¿cierto?, el trimestre junio-agosto, el día viernes, que es la cifra mayor desde noviembre de 2022, ¿cierto?, un 9%. No es una buena noticia, evidentemente. Tenemos una gráfica que se la vamos a mostrar con la trayectoria del desempleo en los últimos trimestres. A ver si la desplegamos. Ahí está. Aquí están los trimestres móviles entre el 2022 y 2023. Así ha evolucionado desde junio-agosto, ¿cierto? 2022, de 7,9. Ha ido subiendo hasta llegar al 9% en este último trimestre. Por eso decíamos que es la cifra mayor de desempleo desde noviembre del año 2022. Se perdieron, ministro, 12.000 puestos de trabajo. ¿Estamos con este pic, llegando al pic de la cifra de desempleo, o puede ser peor todavía? ¿Y qué va a hacer con esto, ministro? Claro, bueno, hay que pensar que la tasa de desocupación, que es lo que está representado aquí en este gráfico, es producto de lo que ocurre con la fuerza de trabajo, o sea, por el lado de la oferta, y lo que ocurre con el empleo. Claro. Y si bien en tiempos normales uno podía suponer que la fuerza de trabajo se mantenía más o menos estable o creciendo parejo, después de la pandemia eso ha tenido fluctuaciones muy grandes. Entonces la tasa de desocupación siempre tiene, en este periodo uno tiene que mirarla con cierto cuidado. En este caso en particular hemos tenido en los últimos 2 trimestres móviles
hemos tenido aumentos de la fuerza de trabajo del orden del 3%, que es un aumento bien grande. ¿Ah? Es mucho mayor a lo habitual, lo que significa que alguna gente que se había quedado fuera de la fuerza de trabajo todavía desde la época de la pandemia ha estado regresando. ¿Ah? Entonces, cuando el empleo no se crea al mismo ritmo, eso genera un aumento de la tasa de desocupación. ¿Y podría seguir subiendo o estamos en el pic de esa tasa de desempleo? Es probable que medido así estemos muy cerca del pic porque esta es la tasa total. ¿Ah? Incorpora muchos elementos de estacionalidad. Y la estacionalidad es negativa más o menos hasta la mitad del año, la primera mitad del año, y luego la segunda mitad tiende a ser más bien positiva. ¿Pero le parece preocupante esa cifra? Me gustaría, por supuesto, ver bajar la tasa de desocupación de manera más decidida, pero para que eso ocurra, la economía tiene que recuperar su crecimiento, tiene que estar creciendo de manera más sostenida, eso lo vamos a ir viendo durante los próximos trimestres, y al mismo tiempo va a estar contribuyendo el Estado a través de algunas de las cosas que están en la ley de presupuesto, la inversión en vivienda, por ejemplo, a la creación de más empleos también durante el próximo año. Por eso hemos estimado que el próximo año se van a crear del orden de los 100, 120.000 empleos adicionales. El economista David Bravo, que es un economista reputado, respetado, técnico, que hoy día trabaja en la Universidad Católica, ha hablado de emergencia laboral y dice que la fotografía de hoy día nos hace, o la situación de hoy día nos hace retroceder 13 años. Y él lo mide de una manera distinta, inversa. O sea, no es que, o sea, también aporta una mirada distinta, no es que la otra no está bien. Dice que lo hace el empleo en función de la población. ¿Cuántas personas hay empleadas respecto de la población en Chile? Y dice que hoy estamos en niveles de empleo del 55,4%. Y que antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, las personas empleadas, la tasa de personas empleadas respecto a la población era de 58,2, es decir, ha caído. Y que para buscar una cifra parecida a la de hoy hay que retroceder hasta el 2010. Por eso él dice que esto es una emergencia laboral. ¿No lo nota usted con el tono de la emergencia que sí le noté a David Bravo? Claro, bueno, yo conozco mucho a David. Yo sé. Empezamos a trabajar juntos en el primer gobierno democrático del presidente Elwin. Yo sé que son cercanos y que es un tipo, por Sí. eso es una fuente muy respetable, ¿no? Así es. No, yo respeto mucho su opinión y su visión sobre los temas del mercado del trabajo. Lo que tenemos que tener claro es cómo ha evolucionado la tasa de participación, porque al final cuando comparamos el empleo con la población, lo que está reflejando eso es qué proporción de la población está trabajando o buscando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó del 2010 en adelante, dado que toma esa cifra como referencia? Ese fue un periodo de expansión de la tasa de participación por la incorporación creciente de las mujeres al mercado del trabajo. Además veníamos saliendo de las crisis subprime, recuperación económica. Además, por supuesto, pero en términos de tasa de participación tuvimos un periodo de 15 años de aumento sistemático de la tasa de participación de las mujeres. Eso se detuvo con la crisis del COVID-19 y cientos de miles de mujeres abandonaron el mercado del trabajo, pero también lo hicieron jóvenes y mayores de 55 años. A estas alturas, la gran mayoría de esas mujeres ya han vuelto al mercado del trabajo, pero no así los jóvenes y los mayores de 55 años. Y uno se puede preguntar si acaso vamos a volver exactamente a esa situación previa a la crisis del COVID-19. Yo por lo menos tiendo a pensar que hay una parte de esos adultos mayores que no van a volver. Ese es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Hay muchos países que se están haciendo estas mismas preguntas, ¿ah? Porque en la mayoría de los países se ha repetido más o menos este patrón. Y lo que se ve es que las personas que estaban más cerca de jubilarse se han retirado de la fuerza de trabajo y les está costando más volver. Y en el caso de los jóvenes, lo que ha ocurrido es que ha aumentado también la cobertura del sistema educacional, ha aumentado la proporción de jóvenes que están estudiando. Entonces también ahí hay una cierta duda de si se va a volver a las tasas de participación anteriores. Pero usted no coincide con el diagnóstico de que estamos en una emergencia laboral. O sea, no sé si le daría ese nombre porque tiene que ver con un cambio en la propensión a trabajar de segmentos importantes de la población,
donde hay factores distintos a lo estrictamente económico. Ministro, ¿y cuánto puede estar afectando en el desempleo la incertidumbre en torno a la reforma tributaria y al proceso constitucional? Dicen que hay empresas que han postergado, que están postergando sus decisiones de inversión a que se definan ambas cosas, tanto la nueva constitución, si hay o no, y cómo se define, y una reforma tributaria. ¿Usted coincide que esto puede estar afectando en el empleo? Cierto, podría afectarlo si afectara la actividad, pero la actividad poco a poco se está recuperando. Pero lentamente, vamos a crecer 0% este año. Claro, vamos a crecer 0% porque este año todavía tuvimos que completar el ajuste para bajar la inflación. Lo otro que es bien importante es lo que ocurre con la inversión. La inversión se había previsto el año pasado que iba a caer, al final en realidad creció. Para este año se había previsto que iba a caer de nuevo y está más o menos constante. Y nosotros pensamos que el próximo año ya se va a comenzar a recuperar porque la inversión, mucho más que de la Constitución, depende de los costos financieros de un proyecto de inversión. Pues ya hemos tenido tasas de interés muy altas durante más de un año. Y ahora ya con la caída de la inflación, ¿cierto? El Banco Central ha empezado a bajar las tasas de interés y eso va a seguir ocurriendo hasta fines de este año, comienzo del próximo año, y por lo tanto esas condiciones financieras también van a ir siendo mejores. Entonces creo que esos factores tienden a dominar por sobre estos otros temas más, llamémosle, ligados a la política, ¿cierto? Como podría ser el proceso constitucional. Perfecto. O sea, solo para terminar, para la gente que está en su casa mirando y para la gente que no tiene empleo hoy día, ¿el ministro de Hacienda les dice que van a venir tiempos mejores? Efectivamente, vamos a tener tiempos mejores en términos de actividad, ya tenemos tiempos mejores en términos de inflación y van a mejorar aún más. Y en términos de empleo, normalmente, ¿cierto?, la demanda de trabajo reacciona con un cierto rezago a la actividad. Todavía estamos, ¿cierto?, en estas cifras que veíamos recién, todavía estamos con el efecto del ajuste de actividad que hubo durante el año pasado, comienzo de este año, pero también eso con el rezago correspondiente también va a empezar a recuperar. Alguien puede decirle también que claro, es un desde que vengan tiempos mejores, porque con inflación en 2 dígitos, con crecimientos en 0, con desempleo en el 9%, si no fuese mejor, francamente, nos vamos todos para la casa. O sea, mejor tiene que ser. El punto es cuánto mejor, cuánto entusiasmo. Y se lo pregunto porque el presidente de la República, cuando presenta el presupuesto o el proyecto de presupuesto al país, dice que el foco, y eso ya también es bien novedoso y interesante, foco en reactivación. Pero bajemos un poquitito, ¿qué es esa reactivación? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué vamos a ver puntualmente, usted que es el que tiene el timón de esto, que nos va a llevar a una reactivación real y significativa? Bueno, primero tenemos que tener claro que la economía se va a estar reactivando porque va a haber superado todo este periodo de ajuste. Sí. Eso aún sin necesidad de que el fisco a través del presupuesto haga algo. Ahora, en el presupuesto, adicionalmente a tener ese escenario más positivo en lo macroeconómico, tenemos, por ejemplo, un aumento importante de la inversión en vivienda. Va a aumentar 12%. De todas las partidas grandes del presupuesto es la que más aumenta. Y vamos a tener la inversión pública en un 4,1% del producto, que es la cifra más alta en 8 años. Entonces, todos esos factores van a contribuir justamente a esa reactivación. También, por supuesto, estamos aumentando la inversión en ciencia y tecnología, en innovación. Se está apoyando a las pymes, ¿cierto?, frente al aumento del ingreso mínimo. Es bien importante, muchas veces nos preocupamos siempre de la medida adicional que se quiere, pero en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, hay una parte muy importante del gasto que tenemos este año, que es la compensación por el aumento del ingreso mínimo, que va ¿cierto?, a llegar a 500.000 pesos en agosto del 2024. Exactamente. Pero medidas reactivas, porque usted dice, claro, vivienda, por ejemplo, obras públicas, concesiones, ¿cuáles son esas medidas que las personas van a ver que le van a significar o que están pensando en que pueden ser reactivadoras? Además de eso, además de la reactivación natural que va teniendo la economía. Claro, bueno, mencionaba el tema de la vivienda, sí, que sabemos que genera empleo en el sector de la construcción, que es un sector que además ha estado particularmente golpeado durante todos estos años. O sea, durante la pandemia fue por ¿cierto?, el y luego por tasa social,
luego vinieron los aumentos de costos de los materiales de construcción, después los aumentos de costos de financieros, la falta de acceso al crédito, el aumento de las tasas hipotecarias, o sea, todo eso ha conspirado en contra de ese sector, así que esas son las razones por las cuales... Oye, déjeme hacerle un paréntesis. ¿Ah? Al final, el tema de los retiros fue terrible para la economía, ¿no? ¿El tema de qué, perdón? De los retiros. Por supuesto, o sea, fue un fenómeno, fue una medida muy dañina. Yo sé que a mucha gente le significó un alivio temporal de su situación, eso no se puede desconocer, pero al final el efecto que eso tuvo sobre las tasas de interés, sobre el acceso al crédito hipotecario que estamos hablando ahora, sobre la inflación, sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre el tipo de cambio, todo se Sobre vio las golpeado tasas de interés. por los retiros combinados, ¿cierto?, por la política fiscal procíclica que se siguió en el 2021. Pero ustedes preguntaban por medidas de reactivación en otros sectores. También vamos a tener un aumento importante de la inversión de gobiernos regionales, de municipios con los recursos del royalty, que se van a empezar a entregar, en este caso una especie de puente, respecto ya del aumento más definitivo que viene a contar del 2025. Ministro, una de las críticas que se ha hecho en las primeras horas después de conocido el proyecto de ley del presupuesto para el 2024 es el aumento del gasto público en un 3,5%, que supera ampliamente el crecimiento económico esperado, ¿cierto? Que lo que usted ha dicho, 2,5% el crecimiento, que para muchos es un poco optimista. ¿Cómo se financia ese aumento del gasto público superando con creces, como digo yo, al crecimiento esperado? ¿Con deuda, con más impuestos? ¿Cómo se hace? Claro, bueno, primero respecto al tema del optimismo o pesimismo, yo creo que es importante recordar, porque seguramente lo vamos a haber discutido acá en su momento, a comienzos de este año, cuando muchos anticipaban que la actividad iba a caer 1,5%, 2%, nosotros dijimos, ojo, esto va a ser bastante más estable, y finalmente tuvimos razón, Y afortunadamente. lo criticaron por ser excesivamente optimistas. Exactamente. Ahora, pero yendo al tema que pregunta. El gasto público, ahora que, digamos, desde que seguimos la regla de balance estructural desde el año 2001, está determinado por esta meta de balance estructural. ¿Ya? Nosotros, cuando asumió el gobierno, en mayo del 2022, se formuló una trayectoria para el balance estructural, en que iba reduciéndose ¿Me puede explicar año a año. en simplificado qué es lo que es balance estructural? Claro, balance estructural significa que nosotros gastamos de acuerdo a los ingresos de carácter más permanente que tenemos y no ocupamos los ingresos transitorios en financiar gastos permanentes. Los ingresos transitorios son los que tenemos cuando la economía está sobrecalentada, por ejemplo, o cuando el precio del cobre en un momento está muy por encima de sus valores de largo plazo. Entonces, en este caso, para el 2024, nosotros formamos unos comités de expertos que fijan estos parámetros con los cuales se determina el balance estructural, o sea, esto no lo maneja el gobierno. Estimaron un crecimiento del producto tendencial del orden del 2,4%, más o menos igual que el año pasado. Aumentaron la estimación de precio de cobre de largo plazo, y además de esto vamos a tener el próximo año un aumento de la producción de cobre, porque están entrando en operación nuevos proyectos. Vamos a tener los ingresos estructurales del litio y parte del aumento de ingresos fiscales por el royalty minero. No todos, porque el royalty minero está gradualmente en aplicación a medida que se va terminando la invariabilidad tributaria que se le garantizó a algunas compañías. Entonces, esos factores le agregan a la cifra de crecimiento para generar este 3,5%. Ya, déjeme inmediatamente hacerle un punto ahí con, usted habla del cobre, del litio, ¿cierto? Pero ha habido, voy a decirlo en buen chileno, un guatazo en el precio tanto del litio como del cobre. Tenemos una gráfica para mostrar, ¿cierto? El precio del cobre, ¿cierto? En la última semana, porque este presupuesto se construyó con un cobre, un valor de 3,86, ¿cierto? dólares la libra. Hoy está, ahí lo vemos, 3,65 el último día, el día viernes, y por lo tanto, y toda la trayectoria desde septiembre de la última semana ha sido bastante por debajo del 3,86, que es con el precio que se hace el presupuesto. Esto
esta caída, este bajo precio del dólar, que algunos han llamado el guatazo del cobre, perdón, ¿afecta en algo el presupuesto presentado, esta diferencia o no? O sea, ese gráfico no se ve mucho como guatazo, pero... No, pero digamos si lo comparamos con el 3,86 Sí. que prevé el presupuesto. Claro, el precio del cobre de largo plazo, como lo dice su nombre, es un precio que se espera en el largo plazo, ¿no? Que no quiere decir que sea el precio que vamos a tener esta semana o la próxima. Y si lo que estamos tratando de hacer es de fijar nuestro gasto público de acuerdo a los precios del cobre de largo plazo, no vamos a estar siguiendo estas Sí, variaciones. pero uno ve que China, China es nuestro gran comprador. La economía en China, por lo que uno lee, no se ve con buenas perspectivas tampoco. Entonces, claro, si bien muestra bastante plano el precio ese, porque es la última semana, ¿por dónde podríamos estar optimistas en que sí vamos a alcanzar los 3,85 o más de precio del cobre? Claro, el precio del cobre de largo plazo es el precio promedio que se espera para los próximos 10 años. ¿Ah? No para los próximos 10 días o 10 meses. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cierto? Todos los que son factores más coyunturales, la economía china, el ajuste en Estados Unidos. Estados Unidos todavía se discute si va a entrar o no va a entrar en recesión, en Europa lo mismo. Esos son fenómenos que estamos observando ahora, este año, pero, ¿cierto? Para usted nada ha cambiado para poder pensar en un cobre con el cual, o un precio del cobre con el cual se diseña el presupuesto, porque eso es lo importante. ¿Usted está tranquilo respecto a las predicciones de precio de cobre? Sí, por supuesto. Y además en estos precios que tenemos acá, o sea, pensemos que para la situación que tenemos en China, estos precios son relativamente favorables. ¿Y por qué son así? Porque en la economía mundial ha estado ocurriendo un cambio más estructural en favor del cobre, que es todo el fenómeno de la electromovilidad, que ha aumentado la demanda por cobre más allá de lo que ocurre con la actividad. Y eso va a seguir, o sea, todas las proyecciones que hay, todos los análisis que hay de mercado del cobre, dicen que la demanda por cobre durante los próximos 10 años va a crecer. ¿Usted está tranquilo con eso? Mucho más allá de lo que actualmente hay como capacidad. Le quiero mostrar rápidamente, para pasar a otros temas, un grafiquito que tenemos sobre el dólar, porque el dólar sí que está con una tendencia y tiene también bastantes factores que lo explican, ¿no es cierto? El precio, el valor del dólar en el mundo también está al alza, en fin, o sea, no es solo Chile. Pero es interesante porque esto eventualmente podría tener efectos en la inflación y eso, a su vez, en cascada, efectos en que el Banco Central, terreno que usted bien conoce, pueda ponerle paño un poco frío a las anunciadas bajas de tasas de interés, que usted ha señalado lo importante que es, ¿no es cierto?, para financiamiento y para actividad económica. ¿Le preocupa a usted el nivel de tipo de cambio en el cual estamos viviendo? ¿Y la tendencia? Claro, bueno, el tipo de cambio, el valor del dólar, ¿cierto?, como lo conoce la gente en general, ha estado respondiendo en los últimos meses a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos. Estados Unidos la Reserva Federal ha estado aumentando la tasa de interés, ha dado señales de que todavía podría aumentarla un poco más y que la va a mantener alta durante algún tiempo, ¿cierto?, hasta estar seguro que la inflación baja de manera sostenida. Nosotros estamos en una situación distinta porque nosotros empezamos antes que Estados Unidos a ajustar nuestra política monetaria. Pensamos que nosotros empezamos a subir la tasa de interés en junio del 2021. Estados Unidos esperó hasta marzo del 2022. Entonces nosotros ya hicimos la pega y ahora estamos empezando a bajar la tasa de interés. Entonces cuando baja la tasa de interés tiende a pero si ellos no lo bajan, nos afecta en el valor del dólar a nosotros. Claro, entonces nos estamos moviendo en direcciones opuestas en política monetaria y eso tiende a subir el valor del dólar en relación al peso. Por eso le pregunto si esa brecha no hará que el Banco Central cambie su estrategia que ha anunciado de seguir bajando la tasa de interés y se estacione un rato. Sí, bueno, creo que hoy día viene una entrevista al consejero Alberto Nodón en la prensa, en que él lo explica muy bien, en el sentido de que la política monetaria se fija de acuerdo a las tendencias de mediano plazo, porque hay la meta de inflación es a 24 meses, por lo tanto es sobre la base de las proyecciones que sean a 24 meses para el tipo de cambio, para la actividad, etc. Y en general estos movimientos del dólar y eventualmente de la inflación, producto de las variaciones del tipo de cambio, son más bien temporales y no deberían afectar mucho el curso de la política monetaria. De hecho, hemos tenido periodos en los cuales las decisiones de política monetaria fueron a la inversa de lo que estaba pasando con el tipo de cambio, porque justamente el banco se fija
en las tendencias de más largo plazo y trata de separar estos factores más coyunturales. Ministro, ¿cuánto complica el rol de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el caso de Democracia Viva? Esto tras las declaraciones que se han conocido del secretario ejecutivo de RD, el mismo partido, de la directora de presupuesto, y que involucró a Javiera Martínez. O sea, yo entiendo que eso tiene que ver con una conversación, en un chat, no sé, no, la verdad es que no lo he mirado con mucho detalle. Pero la enreda, la involucró en un sí. caso que obviamente ha complicado y complica, que también incluso el presupuesto y la confección del presupuesto está hecho con medidas para que no se repita el caso convenio. Entonces, ¿cuánto pone en duda sin entrar en el mérito técnico? Porque usted ha defendido, y creo que nadie ha discutido el mérito técnico de Javiera Martínez. Para algunos usted lo ha defendido casi como con una exageración. Pero ¿no teme que ella se convierta en un obstáculo a un buen entendimiento en la ley de presupuesto por este factor, por el hecho de que haya sido involucrada, aunque sea en una conversación de chat, pero está en una declaración que es una declaración judicial? O sea, yo me pregunto en qué incide todo eso en lo que es la discusión de presupuesto. En ruido político. Pero si la política es así, usted sabe. Bueno, hay Pero no es ruido solamente político. números y técnicos. O sea, creo que estamos en un periodo en que desgraciadamente hay mucho ruido político por diversas razones. La única acción ligada al presupuesto que se ha citado tiene que ver con estas modificaciones que hubo en la ley de presupuesto del 2023. Nosotros hemos explicado con mucho detalle cómo esas modificaciones del presupuesto del 2023, primero, no tienen nada que ver ni con lo que pasó antes, con las normas que había antes, ni con lo que pasó en Democracia Viva, porque eso tiene que ver, ¿cierto? Estas normas que se discuten eran las de gobiernos regionales. Y explicamos que estas normas para los gobiernos regionales lo que hicieron fue reducir y controlar lo que era una situación demasiado laxa para los gobiernos regionales para transferir recursos sin recurrir a licitaciones, evaluaciones, requisitos, etcétera. O sea, nosotros en la ley de presupuesto del 2023 lo que hicimos fue limitar drásticamente las asignaciones directas de recursos por parte de los gobiernos regionales. Ya, pero no me está contestando la pregunta, ministro. No me está contestando la pregunta. Le preguntaba si no teme que la directora de presupuesto se convierta en un obstáculo por el hecho de haber sido involucrada por el secretario ejecutivo de su mismo partido en el caso Democracia Viva. No le estoy preguntando por las medidas que tomó como directora de presupuesto. ¿Usted descarta que ella pueda transformarse en un obstáculo? O sea, lo que es importante para la discusión de presupuesto es lo que aporta el director o directora de presupuesto en la discusión sustantiva. O sea, yo creo que a veces no tenemos conciencia de lo que significa una ley de presupuesto, ¿ya? Para tener una idea, una ley de presupuesto tiene más o menos 8.000 cifras, ¿ya? Que corresponden a 30 y tantas partidas presupuestarias, cientos de servicios públicos, varios cientos más de programas presupuestarios, 2.500 glosas de presupuesto, 850 páginas de extensión, más de 40 artículos, razón por la cual una ley de presupuesto se empieza a preparar con mucha anticipación al momento en que se presenta al Congreso. Cuando se presenta al Congreso hay que discutirlo, ¿cierto? Primero con una comisión mixta de 26 diputados y senadores, y luego en la sala del Senado, en la sala de la Cámara. Ya, entonces no debiera ser tema. Eso es una ley de presupuesto. Ya. O sea, usted confía en que la discusión presupuestaria en el Congreso se va a quedar y centrar solamente en el tema técnico de cifras y no se va a ver empañado por este hecho de que la directora de presupuesto haya sido involucrada de la manera que sea en el caso de Democracia Viva. O sea, esta va a ser la 9ª ley de presupuesto que me va a tocar discutir. De las 8 anteriores ha habido leyes de presupuesto, en fin, en circunstancias muy distintas, a veces más tranquilas, otras veces más agitadas. No hay ninguna ley de presupuesto que sea fácil de discutir. Así que, bueno, vamos a tratar de concentrarnos en el trabajo que hay que hacer. ¿No le teme a la advertencia que le hizo el diputado Guillermo Ramírez, que estuvo también antes y estará después, de que esta iba a ser la discusión, el debate presupuestario más duro que haya enfrentado?
Creo que lo dije en una entrevista que salió publicada hoy día, yo no he conocido nunca una discusión presupuestaria blanda. Ya. Usted dice no tenemos conciencia de lo que es una discusión presupuestaria y lo importante que es. ¿Tenemos conciencia o usted siente que la clase política en general tiene conciencia de lo importante que es el proceso constitucional o una constitución o la certeza constitucional para una economía? Usted en la tercera de hoy dice que lo que más nos puede ayudar es que haya una nueva constitución y que se apruebe con amplio apoyo y que convoque una amplia mayoría. En fin, ¿hay conciencia de su juicio? Le dan ganas a veces de, cuando ve esta discusión un poco sorda de lado y lado, llamarlo y decirle, si pudiera, en caso figurado, muchachos, bajen las banderas porque necesitamos sacar esto adelante. De hecho, usted dice que hay que sacarla adelante. ¿Usted va a votar a favor? Difícilmente podría decirlo cuando todavía está en plena discusión. Usted es ciudadano también. Y además tampoco lo voy a decir porque hay un dictamen de la Contraloría que dice que las autoridades no deberíamos fundamentar votos en materia constitucional. Pero sin perjuicio de eso, si uno mira lo que ha pasado con las mediciones de incertidumbre económica en Chile, esa incertidumbre alcanzó su pic más o menos por ahí por mayo del año pasado y después ha venido bajando sistemáticamente. Hoy día está por debajo de donde estaba antes del COVID-19. Todavía está un poco por arriba del nivel que tenía para el estallido social. O sea, hemos bajado mucho la incertidumbre en esta economía, pero nos queda un pedacito. Eso tiene que ver en parte con el proceso constitucional y tiene que ver con otras definiciones institucionales que están pendientes. ¿Cuánto afecta esta incertidumbre para la economía? La afecta en algo, es natural que la afecte, porque en algo, pero no es la ley fundamental de la República. Pero no, entonces, no es tremendo, no es traumático para una economía el tener grados de incertidumbre altos. O sea, yo lo que he visto cuando uno escucha, por ejemplo, a inversionistas, ahora hace poco estuve en Chile Day, en unos días más voy a ir a la reunión anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, que siempre daban también muchos inversionistas. Lo que muchas veces se mira no es solamente las normas sobre los temas propiamente económicos, sino que lo que va como características del sistema político, que son cosas que pueden incidir en plazos quizás bastante más largos. Ahora, si uno Entonces, por supuesto, cuando se está, como hemos estado, ya llevamos como 4 años, ¿cierto?, con la discusión constitucional abierta. ¿Es urgente que nos pongamos de acuerdo? Hay una cierta ansiedad porque el tema se... ¿Pero esa ansiedad psicológica o es urgente que haya un acuerdo? O sea, yo creo, no conozco a nadie que no quiera que haya un acuerdo. Pero es urgente mirado por el jefe de la economía chilena. ¿Es urgente que haya un acuerdo constitucional? Es claramente deseable para la economía. Deseable, no urgente. se lo pregunto de otra O manera. sea, la urgencia la ponen los plazos que tiene el proceso. Sí, claro, pero se lo pregunto de otra manera. ¿Cuánto afectaría a nuestra economía que el proceso constitucional no se cerrara el 17 de diciembre? O sea, el proceso constitucional como lo hemos conocido hasta ahora, es decir, a través de una sustitución de la actual constitución, a través de un procedimiento ad hoc diseñado específicamente para eso, va a terminar en el 17 de diciembre, de una manera o de otra. Si terminara sin un nuevo texto constitucional aprobado, ¿sería un problema para la incertidumbre de nuestro país? O sea, ya sea que termine con un texto aprobado o un texto no aprobado, en la medida que este proceso, tal como lo hemos conocido, termina el 17 de diciembre, por lo menos hay una parte de esa incertidumbre que ¿Le va a gusta el tono que ha tomado a usted, Mario Marcel, ministro de Hacienda, pero también ciudadano y político de larga trayectoria? Porque usted es además un técnico, un político de larga trayectoria. Sí. No sé si tan político. Pero bueno. no sé, yo lo vengo viendo en el escenario político desde que yo me dedico a esto prácticamente, y no son pocos años lamentablemente. ¿A usted le ha llamado la atención o le gusta el tono que ha tomado la discusión o que está teniendo la discusión constitucional? Yo creo que no hay nadie que esté disfrutando del tono de la discusión constitucional, pero yo la verdad es que sobre el tema constitucional no es mucho más lo que puedo agregar. Yo creo que hay que dejárselo a quienes están involucrados en ese proceso, más que uno que, en este caso, más observador que otra cosa. Ya, pero ministro, usted en el proceso anterior, aquí mismo, no en este mismo estudio, porque estábamos en otro estudio, pero también en Estado Nacional, dijo que
Sobre ese texto no había nada que le preocupara en términos económicos. Con lo que se ha aprobado hasta hoy, ¿tiene alguna preocupación en términos económicos? Como es un proceso que está en marcha, yo no me voy a pronunciar. Eso lo dijo con el proceso en marcha antes, ¿eh? Cuando usted dijo eso, estaba más o menos en el mismo momento que estamos ahora de este proceso. Y dijo, porque había muchos que decían que era muy tremendo y que iba a ser terrible. Usted dijo, nada de lo que está en el texto hasta ahora me preocupa. Usando el mismo ejemplo, el mismo momento, ¿hay elementos de la discusión o de lo aprobado hasta ahora que le preocupan a usted? Uno va aprendiendo y en este caso prefiero no agregar más al tema. ¿Fue un error haber dicho en su momento entonces que no había nada que le preocupara? Uno va aprendiendo. Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por estar en Estado Nacional esta mañana. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé te promete protegerte 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya estamos de vuelta con nuestro panel que estuvo tomando café mientras escuchaban, ¿cierto?, al ministro de Hacienda. Quiero partir por Guillermo Ramírez, que le había dejado la pregunta, no se la hice igual al ministro, pero lo dejó, digamos, contento, respondió a sus dudas sobre cómo se va a financiar ese aumento del gasto público de 3,5%. Es que más que cómo se va a financiar, el problema que estamos teniendo es que en un contexto de inflación, porque ese es el dato relevante, estamos post pandemia en un contexto de inflación. Inflación que se ha ido controlando. Claro, pero ¿cómo se controla la inflación? ¿Cómo lo hace el Banco Central? Lo hace aumentando las tasas de interés. Y como muy bien decía el ministro, las tasas de interés altas generan poca inversión, estancamiento en el empleo y en los salarios. Lo usó para explicar los números de desempleo. Entonces, cuando usted tiene un presupuesto que no es austero en este contexto, usted presiona la inflación al alza. Entonces, lo que uno esperaría ver es a un Banco Central reduciendo las tasas de interés mucho más lento que si el presupuesto fuera más austero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno está contribuyendo a que las tasas de interés bajen lento y eso en castellano significa está retrasando la reactivación económica, la inversión, la generación de empleo y el aumento de los salarios. Entonces, todo lo bueno que pueda tener el presupuesto, que tiene cosas muy buenas, se ve absolutamente empañado porque es un presupuesto que conspira contra los números macro del país, que es hoy día lejos lo más importante. Es que es todo lo contrario. A ver, Gael Yoman también le voy a hacer otra pregunta que dejó el ministro, pero respondámosle ahí al diputado Ramírez. Lo primero porque la ley de presupuesto tiene un enfoque bien grande en la reactivación económica, en generar mayor inversión pública. Aumenta, de hecho, las inversiones del MOP en un 10%. Se pretende, además, con el aumento de la inversión pública, lograr la creación de más de 100.000 nuevos empleos. Además de las ayudas económicas que se están entregando a las pymes y que están consideradas dentro de la ley de presupuesto. Y por otra parte, a mí, igual me llama la atención porque se ve como un sesgo ideológico por parte de algunos sectores de la derecha, que siempre que se expanda el gasto público lo encuentran negativo, cuando el gasto público con anterioridad no solamente se ha gastado para poder hacerse cargo de necesidades y demandas sociales, pensando, ¿cierto?, con perspectiva histórica. ¿Cuánto aumenta el gasto público versus cuánto crece la economía? Es que el tema es que en responsabilidad fiscal el Ministerio de Hacienda ha demostrado, primero, que ha actuado conforme a tal. O sea, la baja de 14 puntos en la inflación a 5 puntos aproximadamente que estamos llegando hoy, también demuestra ello. Y además quiero agregar un punto, porque este no es un presupuesto irresponsable, al contrario, se maneja dentro de la responsabilidad fiscal, pero también se hace cargo de las demandas sociales. Con anterioridad se ha hecho. El auge se implementó con la ley de presupuesto, copago cero el año pasado, la gratuidad, y son parte también de los elementos importantes a considerar de por qué tenemos que tener un presupuesto que sí expanda el gasto público cuando hay necesidad y también inversión en crecimiento económico que hacer. Gloria Hood, le preguntamos al ministro si digamos, cuánto podría confundir y complicar la discusión presupuestaria el hecho de que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, haya sido involucrada en el caso de Democracia Viva por parte del secretario ejecutivo de su partido, de Revolución Democrática, en una declaración judicial, que es una conversación por chat. Él le bajó el perfil, pero ¿usted cree que ella podría convertirse en un obstáculo, la directora de presupuesto, para la tramitación de este presupuesto? Sí, cuando reventó el caso Democracia Viva, uno de los comentarios que hicimos fue precisamente que esas transferencias de recursos era difícil que ocurrieran si es que no hubiera apoyo en DIPRES por la forma en que se transfieren los recursos o en desarrollo social.
Y en ambos hay autoridades que son de Revolución Democrática. Yo creo que puede tener un impacto, porque no se ha terminado de aclarar el caso. Si nosotros tuviéramos totalmente despejado el caso transferencias a las fundaciones, seguramente no habría ningún problema. Pero aquí hay un pendiente gigantesco. Todavía está todo en desarrollo, todo en curso, todo en evaluación, y vemos que todos los días surgen nuevos antecedentes que involucran a personas de Revolución Democrática. Así que yo creo que es un ruido que puede estar ahí presente y que no ayuda a que el presupuesto fluya. Antes de pasar de darle la palabra a Ricardo Lagos Weber, pero sobre ese mismo tema, diputado Ramírez, usted dijo durante la semana que sería irresponsable pedir la renuncia de la directora de presupuesto cuando estamos en pleno discusión presupuestaria. ¿Sostiene todavía? Sí, sí, lo sostengo absolutamente. Yo me opongo radicalmente a pedir la salida de la directora de presupuesto durante la discusión del presupuesto. O sea, no nos podemos dar el lujo de que llegue una persona nueva a entender el presupuesto, a ver lo que se está presentando, a defenderlo en el Congreso. Mire, si es que finalmente la justicia determina por las declaraciones del secretario ejecutivo de RD que la directora de presupuesto tiene alguna implicancia en los casos de fraude, si ella hace mal su pega en la discusión de presupuestos, bueno, después podremos ver si se pide la salida, el gobierno la evaluará. Pero hoy día vamos a empezar a discutir el presupuesto el martes, es la ley más importante y no nos podemos dar un gustito político que finalmente va a ir en perjuicio de las familias más vulnerables del país, que son las que siempre se ven beneficiadas con el presupuesto de la nación. Ya, y si usted sigue sosteniendo que esto va a ser la discusión y el debate más duro que se va a haber enfrentado en los últimos años de presupuesto, porque el ministro aquí acaba de decir, como lo ninguneó, digamos. No, dijo que todos los presupuestos... todos los presupuestos son difíciles. Lo sigo sosteniendo. Ninguna de las discusiones blandas. Lo sigo sosteniendo, Cori, por una razón muy sencilla. Usted sabe, todos los que estamos acá, que la inflación se genera cuando se mete plata en el sistema económico sin que esté respaldado por producción. Lo que el gobierno está haciendo ahora es poner un presupuesto muy por sobre las expectativas de crecimiento. No solamente eso, si usted mira el gasto del gobierno como porcentaje del PIB, es el más alto en 34 años. Y todo esto en un escenario de inflación y de tasas de interés altas. Entonces, por último, por un tema de supervivencia política del gobierno, un tema instintivo, porque el tema político le va a rebotar al gobierno, debieran hacer lo que se hace para reactivar la economía, que es generar la inversión privada, que es generar las condiciones para que se creen más empleos y aumenten los salarios. Pero el gobierno no está haciendo eso. El gobierno le está metiendo plata al sistema, no respaldada por la productividad del país, por la producción del país, y eso va a generar retraso en las bajas de las tasas de interés. Senador Lagos Weber, Sí, no, que está presidente además de la Comisión de Hacienda del Senado, así que Sí. le va a tocar ahí. Pero muy optimista, ¿ah? Ando en racha, muy bien. ¿Sabe? Y la diputada Gael Yoman de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entre los dos vamos a sacar adelante ese proceso y creo que ojalá tengamos un tono como el que hemos observado hoy día acá, en esta conversación. Lo quiero decir porque Guillermo Ramírez acá hace una afirmación que no lo voy a dejar pasar, pero por el lado, por lo bueno. Dijo, yo no estoy por pedirle renuncia a la directora de presupuesto, entre otras cosas porque desde el punto de vista del funcionamiento del aparato del Estado en la discusión de la ley de presupuesto sería irracional y además sería prejuzgar algo que no sabemos. Entonces ese espíritu al que yo espero enfrentarme cuando me toque presidir la Comisión Mixta de Presupuesto. Pero quiero volver a los temas más de fondo sobre el crecimiento del gasto. Antes de entrar en el tema técnico, esto está hecho en ciertos parámetros, ya está aprobado. Leí la entrevista ayer de Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, con el cual estuvimos la semana pasada, nosotros en la Comisión Mixta, tú estuviste ahí también, Guillermo, y él es bastante transparente para decir, ponerle algunas luces amarillas, etc. 10 riesgos, nombra. 10 riesgos, pero nombra. respecto al aumento del gasto, dijo, está en la parte alta del rango, pero está dentro de los parámetros. Sí. Lo digo para hacer eso. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué vamos a poner en duda hoy a la conducción económica de Mario Marcel? Primero, como presidente del Banco Central, dio todas las señales positivas. Y ya faltaba que hiciéramos una manifestación tipo presidente Boric en la Plaza de la Constitución cuando fue presidente del Banco Central, de la forma en que lo hacía. ¿Ya? Lo hacía bien. Y ahora ese mismo persona profesional, que es ministro de Hacienda, el año pasado, con un gobierno que se inaugura, en el primer presupuesto que le toca, hace un ajuste brutal una vez que se tuvieron que retirar todas las ayudas económicas y tuvimos una responsabilidad fiscal muy seria, con una trayectoria económica que muchos agoreros pensaron que íbamos a tener una recesión este año, vamos a crecer al cero, no es para estar contentos, pero dado lo que venía por delante. Y hemos bajado la inflación. Y lo que se va a hacer ahora es construir sobre ese presupuesto. Entonces, ¿por qué la misma persona que la vimos al mando del Banco Central y encontramos que hizo una buena pega, responsable, con costo,
Porque perdón, ir a pararse frente a los retiros como presidente del Banco Central no se hizo la persona más popular de Chile. Para los que tenían plata en la AFP, por supuesto. Y después, el año pasado, no me van a decir que el presupuesto fue descabellado. Fue un esfuerzo genuino por ajustarse. Yo puedo responder esa pregunta, ¿Ya? si me permite. Sí. ¿Por qué? Y lo que estamos viendo ahora, entonces, es, dentro del rango meta, dentro de lo que ocurre a nivel internacional, nos está haciendo una responsabilidad con un crecimiento del 3,5. Esto va a tener, muy probablemente, hay que ver el presupuesto como viene, no lo conocemos porque está todavía como con embargo, parece, hasta el lunes, pero vamos a tener que tener una capacidad de endeudamiento público que va a quedar por debajo. Eso se lo preguntamos específicamente en Cerro Castillo la semana pasada. ¿Cuánto va a aumentar la deuda pública? Nosotros tenemos un rango... Que es una preocupación. Ya está por debajo del en el rango. rango prudencial está en algo del 45% de la deuda bruta. Y nos vamos a acercar, pero no vamos a llegar ahí. O sea, yo eso lo puedo entender, pero no hay un presupuesto que va a desbocar la inflación. Una respuesta breve a tu pregunta. Vimos esta semana cómo el presidente de la República hizo una cadena nacional para explicar el presupuesto, ¿cierto? Y decir cuáles son sus prioridades. En esa misma cadena, hace un año atrás, cuando se presentó el presupuesto, el presidente dijo que este era un presupuesto que tenía un énfasis en dos cosas: crecimiento económico y creación de empleo. El crecimiento económico, hoy día, Marcel aceptó en la prensa que va a ser 0%. 0%. Y en el tema de desempleo, conocimos ayer o antes de ayer la décima alza en el desempleo en este año. La décima. Entonces, tú dices, pero ¿cómo desconfiar de un presupuesto presentado por Marcel? Mira los resultados del presupuesto anterior. Sí, pero... Y eso es porque el presupuesto no es solamente una decisión técnica del ministro Marcel. Por ser justamente la ley más importante, ahí la elaboran el presupuesto, hay definiciones políticas que vienen desde la moneda y el segundo piso, hay definiciones de cada uno de los ministros que no son todos como Marcel responsables, y por lo tanto, en el conjunto, el producto es malo. Lo digo, es derechamente malo. El anterior fue malo porque no cumplió con ninguno de los objetivos. Parece irónico que haya sido un presupuesto para el crecimiento y crezcamos 0. Y parece irónico que haya sido un presupuesto para la creación de empleo y hayamos tenido 10 alzas en el desempleo en un año. Y te voy a decir más. Las alzas en el desempleo podrían haber sido mayores si no fuera porque de todos los empleos que se crearon en este año, el 75% son empleos públicos. Solo el 25% son empleos privados, es decir, se contrató el triple de personas en el mundo público que en el mundo privado. Si eso no hubiese ocurrido, sería aún peor las cifras de desempleo. Y yo me pregunto, ¿cuánto aporta la producción del país, que es finalmente el crecimiento del PIB? ¿Cuánto afecta a la producción que los empleos los haya dado el sector público? Porque ellos no producen nada. El presupuesto del año pasado, el énfasis estaba primero en que la economía tenía que seguir ajustándose, porque le damos un nivel de inflación que la pega no se la puede dejar solamente al Banco Central vía la tasa de interés, y hoy estuvo la política fiscal con un crecimiento muy reducido del gasto fiscal y muy focalizado. Segundo, los énfasis del año pasado, yo recuerdo, era seguridad ciudadana. Ese fue el énfasis del presupuesto. Ese fue el énfasis del presupuesto del año pasado. El aumento significativo, sustantivo, robusto, grueso. No habíamos tenido un aumento de los gastos fiscal, de la inversión, si tú quieres, en combatir la delincuencia y el narcotráfico, como que lo que hizo el año pasado para fortalecer a las policías. Ese fue el énfasis del año pasado. Cualquiera puede googlear, buscar presupuesto 2022, discurso del presidente, y vas a ver lo que pone en los diarios. Y por último, cuando dice el crecimiento económico, o sea, si se hubiera crecido un 0,1, tú te habrías estado contento. ¿Cómo? Si se hubiera crecido este año un 0,1, te he dicho que se cumplió la meta. No. Yo creo que la meta, ¿sabes cuál fue? Por supuesto que no. No haber tenido las tasas negativas que algunos agoreros daban por hecho que iban a ocurrir. No cantemos victoria todavía. Pero si quedamos en 0, entonces ¿qué es lo que es? Muy malo. Oye, yo quiero crecer más, pero tenemos restricciones objetivas. Y tú las conoces bien, las restricciones objetivas. Y se han manejado con responsabilidad. ¿Pero cuáles son esas restricciones objetivas cuando somos el segundo país de Latinoamérica que menos va a crecer? La tasa de inflación este año, en septiembre del año pasado, a este mes en septiembre fue 14%. En diciembre de este año, todos te dicen que va a estar menos del 7, alrededor del 6. Oye, y el próximo año va a estar tal vez en el rango meta. Eso es una meta de crecimiento económico también. A los hogares más vulnerables en Chile, ese dato, Ricardo, que puede que no le entre a los hogares de sus casas, lo van a percibir directamente. Ricardo, este año, la inversión, Haití, disculpa, Belice, República Dominicana, Ecuador, busca cualquier país de Latinoamérica, todos van a crecer más que nosotros. Estamos en el fondo de la tabla. A mí me preocupa. ¿Cuáles son las restricciones objetivas que tiene Chile que no tienen estos otros países? Acaba el tiempo, yo súper concreto. A mí me preocupa el sesgo. Me preocupa el sesgo que... Llamen a votar a favor. A mí me preocupa el sesgo que se tiene para discutir el cómo crece el país, cómo crece la economía. Crecimiento económico también se puede hacer con inversión pública. Y ahí demuestran su sesgo ideológico. Que no se puede crecer con inversión pública, que no se puede hacer en colaboración privada y pública.
sea, es parte también Pero de la tampoco receta que han han hecho seguido eso. países de la OCDE que tienen promedios más altos de expansión de gasto público que el nuestro. Estamos muy por debajo, 37% del promedio de la OCDE. Y en Chile recién con este presupuesto estamos llegando al 30%, entonces por favor, dejen el sesgo y podamos discutir bien de Hay crecimiento económico. una descompensación Se que nos es acaba- estructural. Y se nos que acaba el tiempo. No nos va a ayudar en el crecimiento Yo no y me yo voy a llamo acá. a apoyar el proceso constitucional. A Tiene apoyar demasiadas el proceso cosas buenas. constituyente. Y aquí Gloria Eso, Puch, déjense muchas apoyar. gracias, se nos acaba el Tiene tiempo. que Guillermo tener- Ramírez, Ricardo Lagos, Weber, Yo más, muchas gracias por Gracias. estar con nosotros en Estado Nacional. En Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto con sus autos eléctricos híbridos, autos recargables, son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Muchas gracias. Ya vienen las noticias.